Buenos días, doctores, ¿cómo están? Profesor, buenos días, cordial saludo. Buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Bueno, doctores, hoy es nuestro último día de clase. Espero, pues como nota introductoria, espero que este módulo haya sido de su agrado, que haya sido de su interés y que las personas que le tenían algo como de temor o de resquemor al derecho penal, pues hayan zanjado todos esos temores. Esto es como cualquier rama del derecho. Esto es solo cuestión de estudiar. Si ustedes estudian juiciosos, lo van a comprender muy fácil y no va a ser como tan temeroso para algunas personas el derecho penal. Y básicamente por los casos que se manejan, pues le tienen un poquito como de resquemor al derecho penal, pero básicamente solo les digo, doctores, que indistintamente de cuál sea la rama del derecho que sea de su predilección, estudienlo muchísimo y no van a tener ningún problema en su ejercicio profesional en el sentido de lograr obtener los suficientes ingresos que les permitan llevar una vida suficientemente cómoda. Solo todo depende de su estudio, todo depende de ustedes. No se preocupen por la competencia ni por la cantidad de oferta que hay con relación a los abogados, porque eso se preocuparán las personas que básicamente se consideran mediocres. Para el mediocre no hay, para el que es mediocre, pues existirá la competencia. Para el que no. Estudien cualquier tema, ya sea de su predilección, pero estudienlo con toda la pasión del mundo y se los aseguro, y lo digo con conocimiento de causa, que no van a tener ningún problema en eso precisamente, en obtener los recursos que les permita vivir una vida muy cómoda, no solo a ustedes, sino también a sus familias. Bueno, vamos a hacer una clase, vamos a terminar con el artículo 60 y 61, porque eso lo dejamos ahí en mitad de camino. Con eso terminamos el módulo. Quedan muchísimos temas por ver. Muchísimos, son muchísimos. Yo creo que se alcanzó a ver en lo que atañe al derecho penal general un 15, máximo un 20%. Entonces, desafortunadamente el tiempo no nos da para más, pero está en ustedes precisamente, pues aprender esos temas. Al grupo de WhatsApp les voy a enviar unos libros en PDF para que las personas que deseen profundizar en estos aspectos, pues los leen de manera virtual o los imprimen o qué sé yo, o allá en Libélula, como decían algunos, eso sale como por 25.000 o 30.000 pesos estos libritos para que empiecen a armar su biblioteca, las personas que estén interesadas en profundizar y en incursionar en esto del derecho penal. Entonces, les repito, allá les voy a enviar una serie de libros para, primero, pues, para que profundicen y segundo, para que empiecen a armar su biblioteca. Bueno. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, doctor. Vale, entonces, doctores, estábamos en el artículo 60 el día jueves, ¿cierto? Sí, señores, del tercer numeral íbamos. Bueno, entonces acuérdense que básicamente el artículo 60 dice en sus primeros numerales que cuando una pena se aumenta en una proporción o una pena se disminuye en una proporción, pues esa disminución o ese aumento se efectuarán al mínimo y al máximo. Eso dice básicamente en su primera parte. Segundo, que si la pena se aumenta hasta en una proporción, ese aumento solo irá al máximo. Y que si la pena se disminuye
hasta en una proporción, esa proporción solo se le efectuará al mínimo. Eso es básicamente los primeros numerales del artículo 60. Pero acuérdense, doctores, que en algunas ocasiones se contemplan no un aumento en una proporción, sino aumentos en dos proporciones. Entonces, por allá habrán artículos del Código Penal que indican que la pena se aumentará o se disminuirá en dos proporciones. Para el ejemplo, vamos a colocar el artículo 241. Alguien, por favor, que lea el artículo 241. Ese es el del hurto agravado, o las circunstancias que agravan el delito de hurto. Circunstancias, artículo 241. Circunstancias de agravación punitiva. La pena imponible, de acuerdo con los artículos anteriores, se aumentará de la mitad a las 3/4 partes. No más, Si no la más, Sebastián, conducta... gracias. Entonces, miren cómo la misma ley, doctores, dice que si se llega a cometer el hurto, básicamente con alguno de los numerales que están allá, de los 11 numerales, no son más, son de 14 numerales, 15 numerales que trae consagrado ese artículo, pues la pena se aumentará y dice de la mitad a las 3/4 partes. Pues acuérdense, mis doctores, que cuando yo hablaba de una proporción, pues básicamente también hacía relación a que proporción lo podemos conocer como fracción o como un fraccionario o como la parte de una unidad. Aquí en el artículo que nos acaba de leer Sebastián, dice que la pena imponible, de acuerdo con los artículos anteriores, se aumentará de la mitad a las 3/4 partes. Entonces aquí ya no hablamos de una proporción, existen dos proporciones. Una es la mitad y la otra es las 3/4 partes. Entonces, en algunos códigos, en algunos artículos del Código Penal, el aumento o la disminución está dada en dos proporciones. Miremos el 269, Sebastián, por favor. Artículo 269. Reparación. Sí, El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las 3/4 partes. listo. Entonces, hasta ahí, gracias, Sebastián. Mírese que en ese artículo de la reparación se está efectuando una disminución de la pena en dos proporciones, dice de la mitad a las 3/4 partes. Y en el artículo 241, pues se está haciendo un aumento en dos proporciones, también de la mitad a las 3/4 partes. ¿Esto para qué, doctores? Para que ustedes observen que en algunos artículos del Código Penal podrán existir aumentos o podrán existir rebajas o disminuciones de pena en dos proporciones. Ya no será en una, sino será en dos proporciones. Entonces, nuevamente nos remitimos al artículo 60 y básicamente nos vamos a concentrar en el artículo, en el numeral cuarto, que dice que si la pena se aumenta en dos proporciones, entonces tengo dos proporciones, como el artículo 241, que existían dos proporciones y es aumento. Entonces dice el numeral cuarto, que si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo. Entonces, con un ejemplo lo entendemos mejor. Sebastián, léame por favor otra vez el 241. Un segundo, profe. Ah, 241. Listo. sí. Circunstancias de agravación punitiva. La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a las 3/4 partes si la Listo. conducta Entonces, vale, entonces ya tienen aquí la pantalla. Entonces, en ese ejemplo que nos acaba de leer Sebastián, existe un aumento. Y existe un aumento en dos proporciones. Nos leía Sebastián que la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes. Entonces, en este caso, existe un aumento de pena. Un aumento de pena en dos proporciones.
En este caso nos leía Sebastián que cuando existen dos proporciones y se van a aumentar la pena, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo. En el ejemplo que nos leían existe un aumento. Una proporción es la mitad y la otra proporción son las 3/4 partes. Pues existen estas dos proporciones, 1/2 y 3/4. Dice la norma en el artículo 60, numeral cuarto. Si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica. Entonces, lo primero que tengo que establecer es de estas dos proporciones, ¿cuál es menor y cuál es mayor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es mayor? Establecemos cuál es mayor. ¿Es mayor 1/2 o es mayor 3/4? ¿Cuál consideran que es mayor? 3/4. 3/4. 3/4. Listo, ya, entonces perfecto. Como ya tenemos establecido que la proporción mayor es 3/4, ¿por qué? Porque efectivamente 3/4 es más que 1/2. 3/4 hablamos del 75%, como en 1/2 hablamos del 50%. Pues ya tenemos establecido que esto básicamente es así. 3/4 es mayor que 1/2. Ya sabemos que 3/4 es mayor que 1/2. Entonces, como el numeral cuarto del artículo 60 indica que cuando la pena se aumente en dos proporciones, entonces, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo. Este es el enunciado del numeral cuarto del artículo 60. Entonces, en un caso hipotético que existe un delito X, y ese delito X trae consagrada en la ley un mínimo de 100 meses y un máximo de 150 meses. O vamos a colocarlo más fácil, de 300 meses. Entonces ese es el delito, esa es la pena mínima y la pena máxima que trae consagrada la ley para el delito X. Si llegara a existir una norma o un artículo que indicara que si el delito se cometiere de alguna forma determinada, se aumentará la pena en dos proporciones, o sea, de la mitad a las 3/4 partes, por ejemplo, pues entonces le aplicaremos el aumento de la menor proporción al mínimo. Entonces, en este caso, a 100, que es la menor, el mínimo, le aumentaríamos la menor proporción. Y la menor proporción, pues básicamente es 1/2. Entonces, a ese 100 le haríamos un aumento de 1/2. Y 1/2 de 100, pues es 50, la mitad. Y esto nos da como resultado un nuevo mínimo, que es de 150. Y la proporción mayor se la haremos al máximo de la pena. Entonces, en este caso, 300 le haremos un aumento de las 3/4 partes. Las 3/4 partes de 300, pues, consiste en hacer una operación que es 300 dividido 4, y ese resultado lo multiplicamos por 3. Entonces, 300 dividido 4 nos da 75, y 75 por 3 nos da 225. Entonces, 225 son los 3/4 de 300.
Entonces, a 300 le aumentamos 225 y nos queda un nuevo máximo que es de 525 meses. Entonces, nótese, doctores, que esos son básicamente las primeras operaciones que realiza un juez para establecer el mínimo y el máximo en el cual se puede empezar a mover. Entonces, nuevamente, volvemos y repetimos. Cuando la pena se aumente en dos proporciones, al mínimo y al máximo. Cuando la pena se disminuya cuando la pena se aumenta en una proporción, al mínimo y al máximo. Cuando la pena se disminuya en una proporción, al mínimo y al máximo. Cuando la pena se aumente hasta en una proporción, solo al máximo. Cuando la pena se disminuya hasta en una proporción, solo al mínimo. Cuando la pena se aumente en dos proporciones, la menor al mínimo y la mayor al máximo. Y el numeral quinto dice básicamente cuando la pena se disminuya en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor se aplicará al máximo. Entonces, esto es un juego, por eso les decía que básicamente tenemos que empezar es casi que a memorizar este artículo, porque esas son las operaciones, las primeras operaciones que realiza un juez. Establecer cuándo debe aplicar los aumentos y a cuál de los extremos debe aplicar esos aumentos. El artículo 61, y en un lenguaje comprensible, nos dice lo siguiente. Ya el juez realizó todas estas operaciones del artículo 60. Ya hizo los aumentos y ya hizo todas las disminuciones. Después de haber hecho todos los aumentos y todas las disminuciones, pues el juez va a tener un mínimo y un máximo, un nuevo mínimo, le hizo todos los aumentos, le hizo todas las disminuciones y va a tener un mínimo y un máximo. Aquí tiene ya un juez. Un juez establece cuál es el mínimo y cuál es el máximo. En un caso hipotético, en un ejemplo, podría tener un mínimo de 50 y un máximo de 200 meses. Esto es un caso hipotético. Pero nótese lo siguiente, doctores. El margen de maniobra de un juez es muy amplio. ¿Por qué? Porque si un juez tiene como pena mínima 50 meses y otro juez tiene como pena máxima, si un juez tiene como pena mínima 50 y como pena máxima 200, pues tiene mucho margen de maniobra. Él puede imponer 60, 70, 80, 100, 190 meses. De hecho, puede colocar 199 meses y se puede prestar para desigualdades. ¿Y en qué sentido se puede prestar para desigualdades? Que en este delito X, que el juez realizó todas las operaciones y le arrojó un mínimo de 50 y un máximo de 200, un juez muy misericordioso, un juez muy benévolo, podrá imponer 51 meses. Pero otro juez, en un caso muy similar, y este juez es una persona muy drástica y muy carcelera, podrá imponer 199 meses ante casos relativamente similares. Entonces, también toca ponerle una tara o una talanquera o un freno a los jueces para que los jueces no tengan tanto margen de maniobra. Entonces, un juez buena gente dirá, no, yo le impongo la mínima, 50, y otro que es más carcelero dirá, yo le pongo la máxima, 200, y estamos hablando del mismo delito. Entonces, para eso se inventaron el artículo 61. Y el artículo 61 en un lenguaje comprensible nos dice lo siguiente, que establecido el mínimo y establecido el máximo, pues el juez lo que debe de dividir es este trayecto, este espacio, este margen, el margen entre el mínimo y el máximo, en este caso hipotético. En este ejemplo hablamos del margen entre 50 y 200. Este margen que yo les estoy indicando acá con el cursor, este margen, lo debe dividir y lo debe dividir en 4. Entonces, dividir, eso se llama un ámbito de movilidad.
Alguien, por favor, que lea la parte inicial del artículo 61. Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos. Eso, entonces, hasta ahí, gracias. Entonces, miren cómo lo dice la ley. Ámbito punitivo de movilidad. Pues yo lo conozco como ámbito de movilidad, igual es lo mismo. Entonces, pues básicamente lo que nos diría el compañero ahora es, después de que el juez ha hecho todas esas operaciones y estableció un mínimo y un máximo, ahora tómese este margen, este ámbito, este espacio, este trayecto y lo divide en 4. Entonces, ¿cuál es la operación en este caso hipotético que se realiza? Entonces, es 200 menos 50. Para saber cuál es ese espacio. Y esto nos da un resultado de 150. Y ese 150 lo dividimos entre 4. Entonces, cuando efectuamos esa operación de 150 dividido entre 4, nos da 37.5. Entonces, ojo con ese 37.5. Que el doctor que nos estaba leyendo, por favor, continúe. Uno mínimo, 2 medios y 1 máximo. El sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva. Dentro de los 4 medios, cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva. Y dentro del cuarto máximo, cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva. Bueno, entonces, mírenlo, ¿cómo lo explico yo en las sentencias? Les voy a compartir una sentencia. A ver. Voy a compartir una sentencia. ¿Por qué delito? Por un porte de estupefacientes. Doctor, ¿uno puede asistir a las audiencias de penal como asistente, pues? ¿Puede ir a mirar? Claro que sí, porque son audiencias públicas. Si desde que no sean delitos contra menores o no tengan alguna reserva, son audiencias públicas y cualquier persona puede asistir. ¿Y es recomendable ir? Claro que sí, porque de una vez van aprendiendo cuál es la dinámica de las audiencias. Las personas que de pronto por su falta de tiempo, por sus compromisos laborales no puedan ir, en internet hay infinidad de audiencias de todas clases. A ver, listo. Entonces ahorita les voy a compartir cómo los explican las sentencias. Ahí ya tienen el pantallazo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, este es un delito consagrado en el artículo 373 del Código Penal. Entonces dice, el juez en este caso dice, el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes está tipificado en el inciso segundo del artículo 376 del Código Penal. Allá ustedes ven el 376 y ese 376 castiga a la gente cuando carga droga. Y tiene una pena que oscila como mínimo 64 y como máximo en 108 meses. Y una multa de 2 a 150 salarios mínimos. Entonces el juez le explica al procesado, dice, partiendo de lo anterior, establecemos los extremos punitivos, o sea, cuál es el mínimo y cuál es el máximo, determinados en cuartos conforme las previsiones de los artículos 60 y 61, que es los que estamos estudiando. Dice así, pues existirá un primer cuarto. Entonces, ¿qué operación realizó el juez en este caso?
Pues tomó 108 y le restó 64. Entonces, miren, 108, háganlo allá en sus cuadernos, a 108 le restan 64. Y eso da 44 meses. 108 menos 64 da 44. Y ese 44 lo divide entre 4 y da 11. Por eso, ese 11, ténganlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque ese es el número que vamos a tener en cuenta para establecer cada uno de los cuartos. ¿Y de dónde? Les repito, ¿de dónde sale ese 11? De hacer la operación de 108 menos 64 dividido entre 4. Eso da 11. Entonces, el primer cuarto, ¿cuál es? La pena mínima, que es 64, más esos 11 que nos dio. Entonces da de 64 a 75 meses. El segundo cuarto, de 75 meses y un día, porque ahí a partir de ese momento arranca el segundo cuarto, más 11, que es 86 meses. Tercero de 86 meses y un día, más 11, que es 97 meses. Y cuarto, 97 meses y un día, más 11, que es siempre vamos a tener ese mismo número, que da 108 meses, y ese mismo 108 meses corresponde a los 108 meses del máximo. Ya pues empieza la cháchara que hablan los jueces, que nos leía ahorita el doctor anteriormente. Dice, bueno, cuando ya están establecidos los cuartos, el primer cuarto, el segundo cuarto, el tercer cuarto y el último cuarto o el cuarto cuarto, el juez ya va a tener un margen de maniobra más restringido, porque ya solo se va a poder mover dentro de algún cuarto y no va a tener todo ese margen de maniobrabilidad que tenía anteriormente. Entonces, en un caso hipotético, miren, vuelvo al ejemplo aquí de este señor que se condenó. Una cosa es moverse, miren el cursor, desde acá hasta acá. Porque aquí en el primer cuarto está la pena mínima, que es 64, y aquí en el máximo cuarto está 108. Entonces, anteriormente los jueces se podían mover en todo este espacio. No, ahora sí les vamos a colocar, el legislador dijo, les vamos a colocar un freno a los jueces, que solo se puedan mover en alguno de estos cuartos. Entonces, el margen de maniobra del juez va a ser mucho menor. El juez solo se va a poder mover en alguno de esos cuartos. Y la pregunta es, ¿y cómo sabe el juez en cuál de esos cuartos se va a mover? Pues lo dice el mismo artículo 61. Ahí, doctores, era cuando yo les decía, desde el principio de este módulo, que era necesario tener un código físico, porque en el código virtual o en el código digital, o como quieran denominarlo, no van a poder tachar. El legislador utilizó una palabra equivocada. ¿Equivocada en qué artículo? En el artículo 61. Allá se consagró una palabra equivocada. Y les voy a indicar dónde está la palabra equivocada. En el inciso segundo del artículo 61 dice, el sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo. Ojo, en este caso, este es el cuarto mínimo, mírenlo. El sentenciador solo se puede mover en este cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes. No, la palabra no es atenuantes, ni la palabra es agravantes. Tachen esa palabra agravantes y tachen esa palabra atenuantes. No son atenuantes ni no son agravantes. El legislador se equivocó. Bueno, básicamente el Código Penal lo hacen políticos, no lo hacen juristas. Por eso no critiquemos cuando un juez saca en libertad a una persona. Dicen los policías erróneamente, dicen nosotros los capturamos y los jueces los dejan libres. Eso es mentira. Los jueces no dejan libres a las personas. Los jueces aplican el código. Entonces no culpemos al juez que está aplicando el código, sino a la persona que hizo el código. Porque precisamente porque esa persona hizo el código así, el juez lo tiene que dejar libre. Entonces, el culpable no es el juez, el culpable es el inepto que hizo ese código, o los ineptos allá que se encuentran en el costado sur de la Plaza de Bolívar. Entonces, esas personas que hacen esos códigos, pues
Ese código es una regla de obediencia para los jueces. Los jueces tienen que aplicar ese código, o si no, los que terminan en la cárcel son los jueces. Entonces, ojo cuando escuchen por ahí de algunos que dicen que nosotros los capturamos y los jueces los dejan libres. No, los que los dejan libres fueron los que hicieron el código, porque el juez simplemente está aplicando el código. Entonces, mire lo que dice el artículo 61 en su inciso segundo. Dice, el sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo, en este caso hipotético, solo en este espacio, cuando no existan atenuantes ni agravantes. No. El legislador lo que está diciendo es cuando no existan circunstancias de mayor punibilidad o circunstancias de menor punibilidad. ¿Y dónde están consagradas las circunstancias de mayor punibilidad y las de menor punibilidad? En los artículos 55 y 58 del Código Penal. Si ustedes observan, el artículo 55 dice circunstancias de menor punibilidad, y allá están consagradas unas circunstancias de menor punibilidad, y en el artículo 58 hay otras circunstancias que se denominan circunstancias de mayor punibilidad. ¿Qué nos está queriendo decir el código en el artículo 55 y 58? Que si los delitos, todos los delitos del Código Penal, se llegan a cometer en alguna de esas circunstancias del artículo 55, pues la pena será menor. O si se cometen en alguna de las circunstancias del artículo 58, pues la pena será mayor. Entonces, por favor, alguien que se remita al artículo 55 del Código Penal. 55, por favor. Circunstancias de menor punibilidad. Ajá. Son circunstancias de menor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. Primero, la carencia de antecedentes penales. Entonces, calma, Diego. Entonces, mire, si la persona no tiene antecedentes, pues se le impondrá una pena más bajita. Segundo. El obrar por motivos nobles o altruistas. Ojo, cuando uno obre pues el obrar delictivamente, por motivos nobles o por motivos nobles o altruistas. El altruista es la persona que ayuda al prójimo. Eso es un altruista. Alguien que ayuda al prójimo. Entonces, así está consagrado un altruista, esa persona que le gusta ayudar al prójimo. Eso es altruismo. Pero el obrar por motivos nobles o altruistas no es que no tenga pena. Lo que pasa es que va a tener una pena más baja. Tercero. El obrar en estado de emoción, pasión excusables o de temor intenso. Sí. Cuarto. La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible. Sigamos. Procurar voluntariamente, después de cometida la conducta, anular o disminuir sus consecuencias. Sexto, reparar voluntariamente el daño ocasionado, aunque no sea en forma total. Asimismo, si se ha procedido a indemnizar a las personas afectadas con el hecho punible. Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible o evitar la injusta indicación de terceros. La indigencia o falta de ilustración en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible. Las condiciones de inferioridad psíquica determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible. Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores. Entonces, ¿qué nos lee Diego? Nos lee una serie de circunstancias que están consagradas en el artículo 55 del Código Penal que indican que si cualquier delito se comete bajo estas circunstancias, se denominan circunstancias de menor punibilidad, pues básicamente cuando existan estas circunstancias de menor punibilidad, el juez solo podrá moverse en el mínimo, en el primer cuarto. No se puede ir para acá. No, como existe una de menor, aquí, cuando solo existan de menor, ojo, cuando solo existan de menor. Entonces, si solo existen de menor, solo se puede mover aquí. Si solo existen de menor. ¿Y cuáles son las de menor? Las que nos acaba de leer Diego. Ahora, Diego, leamos las de mayor punibilidad del artículo 58. Son circunstancias de mayor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. Primero, ejecutar conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común,
o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. Tercero, que la ejecución de la conducta punible esté inspirada en móviles de intolerancia y discriminación referidos a la raza, la etnia, la ideología, la religión o las creencias, sexo u orientación sexual, o alguna enfermedad o minusvalía de la víctima. Cuarto, emplear en ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común. Quinto, ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe. Sexto, hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible. Séptimo, ejecutar la conducta punible con quebramiento de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto de la víctima. Octavo, aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. Noveno, la posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio. Décimo, obrar en coparticipación criminal. 11. Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable. 12. Cuando la conducta punible fuere cometido contra servidor público por razón del ejercicio de sus funciones o de su cargo, salvo que tal calidad haya sido prevista como elemento o circunstancia del tipo penal. 13. Cuando la conducta punible fuere dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien estuviere privado de su libertad o total o parcial fuera del territorio nacional. 14. Cuando se produjere un daño grave o una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales. 15. Cuando para la realización de la conducta punible se hubieran utilizado explosivos, venenos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva. 10. Cuando la conducta punible se realice sobre áreas de especial importancia ecológica o en ecosistemas estratégicos definidos por la ley o los reglamentos. 17. Adicionado de la ley 1273 de 2009. Cuando para la realización de las conductas punibles se utilicen medios informáticos, electrónicos o telemáticos. 18. Cuando la conducta punible fuere cometida total o parcialmente en el interior de un escenario deportivo o en sus alrededores, o con ocasión de un evento deportivo antes, durante o con posterioridad a su celebración. Bueno, entonces, ¿qué nos lee el doctor? Nos lee las circunstancias de mayor punibilidad. Entonces, ¿qué nos ha leído hasta ahora el doctor Diego? Nos ha leído inicialmente las circunstancias de menor punibilidad y a renglón seguido nos leyó las circunstancias de mayor punibilidad. Unas están consagradas en el 55 y otras en el 58 del Código Penal. Entonces, ¿qué dice el artículo 61? Básicamente dice lo siguiente: existen unas circunstancias de menor y existen unas circunstancias de mayor punibilidad. Listo, ya las sabemos, ya Diego las leyó. Entonces, cuando solo se presenten, ojo, cuando solo se presenten de menor punibilidad, el juez solo se puede mover acá. Cuando solo hayan de menor punibilidad, cuando solo de menor en el primer cuarto. También puede ocurrir que no existan ni de mayor ni de menor, no existen de ningunas. Ah, bueno, también en el primer cuarto. Entonces, ¿cuándo el juez solo se puede mover en este primer cuarto? Cuando no existan
ni de mayor ni de menor, o sea, no existen. Entonces aquí les comparto la pantalla. Entonces, no existen ni de mayor ni de menor, no existen. O también puede existir que solo se presenten de menor punibilidad. Entonces, en este primer cuarto, en este caso hipotético, solo en este primer cuarto. En otro caso, podrán existir de las dos, de mayor y de menor, pueden existir de las dos. Cuando existan de las dos, en los cuartos medios, el juez ya tendrá que moverse en los cuartos medios cuando existan tanto de menor como de mayor punibilidad, de las que nos leyó Diego hace un momento. Entonces ya el juez se puede mover en estos dos cuartos. Y cuando existan únicamente de mayor punibilidad, en el cuarto máximo. Entonces, esa es como la traducción que nos da el artículo 61. Nótese que aquí en esta sentencia dice, este sentenciador, o sea, este juez de la República, se moverá dentro del primer cuarto. Le va a decir, le está diciendo, porque las sentencias tienen que ser dirigidas al procesado, no tanto sino al procesado, porque la suerte de él es la que se está definiendo en una sentencia. Entonces dice, el sentenciador se moverá dentro del primer cuarto. ¿Por qué? Porque no existen circunstancias, ni demás, nos dice, no se imputaron circunstancias de mayor punibilidad. Entonces, no hay de mayor. De pronto, si habrá alguna de menor, que es la carencia de antecedentes, entonces acá solo de menor. Solo de menor. Y aquí, pues, el juez impuso la pena mínima, que es 64 meses y multa de 2 salarios mínimos. Pero tiene que decirle al procesado por qué se está imponiendo esta pena. ¿Qué me dice Luis Onofre? Profesor, profesor, buenos días. Yo tengo una duda. Cuando en el artículo 269, cuando hay reparación, ¿cómo se sabe que el juez está haciendo dice, el juez disminuirá la pena señalada en los capítulos anteriores a la mitad o a las 3/3 partes antes no, a de las 3/4 partes, a las 3/4 partes. Sí. 3/4 partes antes de dictar la primera sentencia. Sí, esto es cuando está dictando su sentencia. En el momento en que el juez está dictando la sentencia es que tiene que hacer estas operaciones. ¿Cómo hacen ustedes para saber? Exactamente. Pues el juez lo explica en su sentencia. El juez en su sentencia, venga, les voy a compartir otra sentencia en donde uno le explica a la gente que está haciendo esas operaciones. Vengan a ver. Esto todo tiene que ir consignado en la sentencia. En la sentencia tiene que decirle qué aumentos hace, qué disminuciones hace. Espérenme, a ver. Profesor, una pregunta. Si hay una reparación y el juez no hace esa disminución. Pues por un ejemplo, la sentencia y dígale al juez, señor juez, usted se equivocó. ¿Por qué? Porque hubo reparación y usted no disminuyó la pena. Y listo, y el juez ya la segunda instancia tendrá que arreglar esa sentencia. Ya tocaría en la segunda instancia. Claro, claro, porque el juez ya no la puede modificar. Gracias, profe. Sí, esa era mi inquietud. Bueno, pero entonces, a ver. Estoy buscando aquí una sentencia donde nuevamente se hacen todas las operaciones. Bueno, aquí encontré una y de una vez vamos aprendiendo derecho penal especial. Les voy a compartir la pena. Les voy a compartir la pantalla y de una vez van mirando su código penal, por favor. Este es un porte de armas. Entonces, la pasada pena que vimos era un porte de droga. No, esto es un porte de armas. Entonces, ese delito se llama, pues, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Así se denomina. Pero este es agravado. Este es agravado. ¿Qué dice? Entonces, alguien, por favor, que nos lea el artículo 365, que es el que trae consagrado ese delito. 365.
Ojo, cuando ustedes lean una sentencia, corroboran que lo que está diciendo el juez es verdad. Eso no lo asuman como una verdad absoluta, no, corroboren y vigilen, porque el juez se puede equivocar, o adrede o involuntariamente. Pues así no, si fuera involuntariamente, pues, si fuera adrede no sería una equivocación, pero leamos qué dice el artículo 365 del Código Penal. Artículo 365. Fijación de la fecha de inicio del juicio oral. No, el Código Penal, no del Código de Procedimiento Penal. Ah, ok. Se me estaba leyendo otro código. Fabricación, tráfico, ese. Sí. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Modificado ley 1142, modificado ley 1453 de 2011. El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de 9 a 12 años. Espérenme, entonces miren lo que dice el juez. El juez dice diciendo, el artículo 361, con todas esas modificaciones que nos leyeron, trae una pena de 9 a 12. ¿Hasta ahí es cierto? Sí, señor. Ah, bueno, entonces el juez no se está equivocando acá porque está colocando lo que efectivamente dice la ley. Pero dice que en este caso, se demostró la configuración, o sea, que existieron dos circunstancias que agravan ese delito, que están en ese artículo 365, pero en los numerales 1 y quinto. ¿Qué dicen en numerales 1 y quinto? Utilizando medios motorizados. Entonces de pronto tenía la pistola o el revólver o lo que le encontraron en un carro o en una moto. Ahorita vamos a ver los hechos, a ver cómo fueron. ¿Y cuál es el quinto? Obra en coparticipación criminal. No era un malandro, eran varios malandros. Bueno, yo utilizo esta palabra, pero pues no es muy técnica, ¿no? Pero la encontramos así. Entonces, venga, miramos a ver qué diablos fue lo que pasó en esta sentencia. Entonces, en esta sentencia, el juez le tiene que indicar, esto es del 30 de octubre del año pasado, le dice, los hechos, dice, de las pruebas practicadas en el juicio oral, se demostró que el día 27 de mayo de 2019, hacia las 22:35 horas aproximadamente, cuando integrantes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje por la carrera 70 con calle 54, barrio Normandía de esta ciudad capital, observan un vehículo taxi distinguido con placas, ahí están las placas, el cual se encontraba estacionado. Entonces, ya imagínense que el taxi estaba estacionado ese día a las 22:35, o sea, a las 10 de la noche y 10:30 de la noche. Estaba estacionado y los policías observaron eso. Dice, el cual se encontraba estacionado, en cuyo interior se encontraban 6 personas estaban metidas en ese taxi. Al percatarse de la presencia de la autoridad, descienden del rodante 2 hombres y una mujer, o sea, los otros se quedaron adentro, quienes emprenden la huida. Ya eso pasó, lográndose la captura de los mismos y de las otras 3 personas que se quedaron en el carro. Las personas que huyeron y fueron capturadas fueron esta y esta. Pero a Ricardito le hallaron en la pretina de su pantalón un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Y a Kelicita le llevara en un bolso un revólver Smith Wesson calibre 38. Entonces Ricardito y Kelicita tenían armas. Dice, de igual forma, al practicarse registro al rodante, se encontró debajo de la silla delantera del tripulante un arma de fuego tipo revólver calibre 32 y debajo de la silla del conductor una pistola marca Walter color negro. Miren lo que pasó acá. Entonces, ¿qué iban a hacer? ¿Un atraco? No sabemos. Lo importante es que los capturaron así. Y eso es un porte ilegal de armas. De hecho, es un concurso ¿qué? Es un concurso homogéneo. No cargaban una, ni cargaban, no cargaban una sola. Si hubiesen cargado una sola, pues cometieron el delito una sola vez. Pero aquí cometieron. Acuérdense, miren, aunque la sentencia lo explica, acuérdense cuando decíamos, con una acción se cometieron varias veces el mismo delito. Y aquí todos estos malandros cometieron el delito de porte varias veces. ¿Por qué? Pues que tenían varias armas.
No es lo mismo portar un arma ilegal, una, a portar 4 o a portar 5. No, si se portan 4 o se portan 5, pues hablamos de un concurso homogéneo. Acuérdense de los concursos. Y aquí no hablamos de un procesado, no eran varios los que estaban ahí. ¡Ay, que yo no cargaba el arma! Entonces la pregunta es, si 2 personas se ponen de acuerdo para cometer hurtos, pero son unos delincuentes pobres, hasta ahora están empezando en estas lides de la delincuencia y solo tienen para un arma, los 2. Entonces se van a dividir el trabajo criminal, lo que ustedes conocían allá como la coautoría. Entonces dicen, bueno, usted porta el arma mientras yo despojo a la víctima de sus pertenencias. Entonces el ladrón, los capturan y tendrán 2 delitos, pero el ladrón, el que estaba despojando a la víctima de sus pertenencias, dirá, no, pero yo porte de armas no, porque la arma la estaba cargando era mi amigo, no yo. No, a él se le comunica esas circunstancias se le comunica a él, porque ellos desde el principio maquinaron que iban a portar esa arma, como ellos 2 como una banda. Entonces ese delito de porte ilegal de armas se le comunica a los demás integrantes cuando se capturan 2 o más personas. Eso ustedes lo van a ver más profundamente allá en su delito, en su derecho penal especial, cuando estén estudiando ese delito específicamente. ¿Qué me dice Efraín? Cuénteme. Hábleme un poquito más duro, Efraín, que casi no le escuchamos. No, hágame un favor, Efraín, no le escucho absolutamente nada. Entonces tratemos como de desconectarnos y volvernos a conectar, a ver si de pronto se arregla un poquito la conexión y la señal, ¿vale? ¿Qué nos dice Windsor? Profesor, muy buenos días. Una consulta de lo anterior que estábamos hablando sobre las leyes que se hacen en el Congreso. Eso es como cuando alguien sale supuestamente en defensa de decir que ahí hay un mico en esa norma o ley que pretenden aprobar. Sí, los micos son partecitas en las leyes que favorecen a los congresistas, ojo. Sí, entonces, ellos son políticos, y los políticos siempre en Colombia los políticos legislan para ellos, no legislan para el pueblo, para ellos. Sí, así legislan es. para el pueblo, eso es inexistente. Ellos Sí, legislan para ellos, para beneficiarse ellos, no más. Entonces colocan micos, entonces salen a venderle el humo a la gente, decir, miren esta ley, pero por allá hay una partecita de la ley que favorece a algunos políticos, o alguna clase política, o alguna clase aristocrática, o alguna clase de la burocracia. Esos son los famosos micos. En todas las leyes, la mayoría de leyes hay. Sí, listo. Gracias, profesor. Vale. Bueno, entonces, doctores, eso es básicamente lo que está consagrando ese artículo. Entonces, bien, entonces eso fue lo que pasó en este caso. Entonces, en este caso, ya sabemos qué fue lo que pasó. Mira, ellos que les aullaron, dice, bueno, entonces dice que ustedes que les gusta el chisme, a ellos les encontraron eso. Entonces dice, las personas que se encontraban dentro del taxi y que también fueron capturadas respondieron a los nombres de, entonces aquí, Rolando, John y Dani. Dice, del procedimiento anteriormente indicado, se incautó el vehículo. Claro, tocaba incautar ese vehículo porque no iba para nada bueno, ¿no? Y las siguientes armas: revólver, 4 cartuchos, 6 cartuchos y pistola de aire comprimido. Estos eran medio pobretones porque hasta les tocó llevar una pistola de aire comprimido. Entonces, mírense que a ellos los capturan con 3 revólveres y 2 cartuchos, 4 cartuchos 9 milímetros, con 10 cartuchos, 4 9 milímetros y 6 cartuchos calibre 38 Special. Los capturan con una pistola de aire comprimido, pero eso no es un delito. Sin embargo, es necesario indicárselo a las personas que eventualmente van a leer esta sentencia y dicen, también llevan una pistola de aire comprimido. Perfecto. Entonces, en lo que estamos, en lo que nos interesa, más abajito, acá, dice, el delito de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas está en el 365 y trae una pena mínima de 9 y una máxima de 12. Pero pasaron 2 cosas. La primera, que se presentó
una circunstancia de agravación, que es la del numeral primero, y nos leía ya Diego, si no estoy mal, que era que el delito lo cometen en medios motorizados, sí, pues iban en un taxi. Ah, bueno, entonces es un agravante. Y otro agravante aún más, el quinto, que eran varios. Esta es una banda. Fueron varios los capturados. Y en ese caso, dice el artículo 365 que la pena se va a duplicar. Entonces ese 9 pasa a 18 y el 12 pasa a 24. Pues ya existe un nuevo mínimo y un nuevo máximo. El 9 se convirtió en 18 y el 12 se convirtió en 24. Y el juez realiza la operación del artículo 61, establecer un primer cuarto, un segundo, un tercero y un último cuarto. Y ahí dice cómo quedaron los cuartos. Y básicamente, nuevamente les repito, ¿qué operación hizo el juez? Pues 24 menos 18 dividido 4 y estableció estos cuartos. Dice, en este caso no se imputaron circunstancias de mayor punibilidad. Ah, bueno, entonces vamos al cuarto mínimo. Y en este caso, pues el juez les impuso la pena de 216 meses de prisión. A cada uno de ellos, 216 meses de prisión les impuso. Y pues ya otras penas accesorias, pero esa fue la pena que se impuso en este caso, 216 meses de prisión, que básicamente es una pena un poco alta. Pero pues esa es la pena que consagra la ley para estos casos. ¿Qué nos dice Uriel? Doctor, ahí en esa pena de 216 meses de prisión, ¿no va el +1? No, Si esto es cuando, tenemos claro, pero es cuando está en el segundo cuarto, que a veces dicen más un día, pero nótese que en el primer cuarto este juez impuso la pena mínima. Este juez no solo dijo la pena mínima. ¿Por qué? Porque no se imputaron ni acusaron circunstancias de mayor punibilidad. Y él dice, atendiendo la necesidad de la pena, la función que ha de cumplir la misma en el caso concreto y vislumbrándose, el juez observa que no se hace necesario aumentar el mínimo, pues porque ya el mínimo es alto de hecho. 216 meses son hartos años. Ustedes dividan, ¿cuánto da eso? 216 dividido 12. Ustedes pueden ya saber cuánto fue esta pena. 18 meses. Entonces son 18 años de prisión, que es una pena pues bastante alta, ¿no? Son 18 años que estas personas van a estar en la cárcel. Entonces el juez dice, mire, la verdad, yo no creo necesario imponer más de los 18 años de prisión. Con 18, ese juez considera que es una pena más que suficiente para lo que hicieron ellos. Si hubiesen hecho más, pues la pena tendrá que subir. Y el juez dice, bueno, van los 216 meses, les niega todo, porque con penas tan altas no tienen derecho a absolutamente nada, ni a los beneficios que se nos olvidó verlos en no pudimos verlos en este módulo por falta de tiempo, que son los beneficios del artículo 63 del Código Penal, que se denomina la suspensión condicional de la pena, y el artículo 38b, que es la prisión domiciliaria, y aquí se le niega absolutamente todo a estas personas y se libran las correspondientes órdenes de captura. Deben estarlos por ahí. ¿Se le niegan por digamos, la pena grande, por lo grande de la pena que se le niega todo, o hay otras cosas que hacen que se le niegue? Por el monto de la pena. El monto. El monto de la pena. Entonces, la pena es excesivamente alta. Entonces aquí dice el juez, entonces dice aquí, mira, entonces el juez dice también, tiene que decirlo en su sentencia, eso se llaman mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, y básicamente dice del por qué no se le va a conceder nada, y básicamente es por eso, porque la pena es muy alta. Y cuando las penas son altas, pues básicamente existen dos beneficios. Un beneficio se denomina suspensión condicional de la ejecución de la pena, que está consagrado en el 63, y para que la persona tenga derecho a ese beneficio, dice la ley que la pena tiene que ser menos de 4 años. Ese es el primer requisito. Pena mínima de 4. Pena de 4 años, que la que imponga es de 4 años, la que imponga el juez tiene que ser de 4 años de prisión o menos. Y segundo, que el delito por el cual se está procediendo no esté consagrado en el artículo 68A del Código Penal. Si ustedes observan el artículo 68A del Código Penal, allá tiene una chorrera de delitos, allá tiene una lista de todo un poco de delitos. Entonces dice, si no está en esa lista, no está en la lista y la pena es menor de 4 años, el tipo puede pagar la sentencia en la calle con unos requisitos, observar buena conducta, no cambiar de domicilio sin avisarle al juzgado, presentarse al juzgado cuando el juzgado lo requiera. Son unas condiciones, pero cuando la pena sea de menos de 4 años y no está dentro de los delitos que están enlistados en el artículo 68A. Pero a veces la pena es de más de 4 años.
Por ejemplo, pero entonces el juez estudia concederle otro beneficio, que ustedes lo conocen, la prisión domiciliaria. Entonces va a pagarlo preso, pero preso en su casa o en su domicilio. ¿Y cuándo se le concede la prisión domiciliaria a un condenado? Cuando la pena sea menos de 8 años. Entonces, siempre tiene que ser menos de 8 años la pena que imponga el juez. Y el delito no tiene que estar consagrado en el artículo 68A del Código Penal. Entonces, ese artículo 68A es muy importante porque si alguien comete un delito de los que están en el 68A, no tendrá ningún beneficio, ninguno. Así la pena sea de un día, no importa, va para la cárcel. Entonces, miren, lo entendemos mejor con un ejemplo. Espera, yo ayer saqué una, a ustedes les gusta es con chisme, entonces yo saqué una ayer. Ayer saqué una pena, es esta. Es esta. A ver, les voy a compartir la pantalla y lo entendemos mejor. Aquí está, a ver. Bueno, esto es un proceso, esta sentencia es fresquita de ayer. Entonces, ¿qué pasó ayer? Salió esta sentencia. ¿Y esta sentencia qué pasó? Resulta que un señor venezolano le pegó a un auxiliar de policía, porque el auxiliar de policía estaba en la estación de Transmilenio, le dijo, señor, sálgase de la estación porque iba a entrar colado sin pagar, y el bachiller, el venezolano se salió, pero yo no sé, le dio rabia y entró y le pegó unos puños al policía. Esto pasó, entonces dice, mire, de las pruebas practicadas en el juicio oral se demostró que el día 11 de septiembre de 2018, hacia las 3:30 de la tarde, en la estación de Transmilenio en la avenida Caracas con calle 106, Luis Miguel Merchancelli, que era el auxiliar, prestando servicio de vigilancia, encontró el momento en que Anderson José Arroyo Yepes lo agrede propinándole puños en su rostro, ya que momentos antes lo había desalojado de la estación al pretender entrar irregularmente, siendo capturado cuando arriba a la estación un patrullero de la policía y observa la agresión. Al valorarse médicamente al policial, se le dictaminó una incapacidad provisional de 5 días. Esto fue lo que pasó. El venezolanito le pegó al auxiliar de policía y aquí la gente está acostumbrada a pegarle a la policía y resulta que eso es un delito. Eso es un delito y tiene pena de prisión. Aquí estamos fregados si nos acostumbramos a irrespetar a la autoridad. Entonces, aquí dice por qué se va a condenar a este señor y ya llegamos acá. Dice, el delito de violencia contra servidor público, que está consagrado en el artículo 429, tiene una pena de 4 a 8 años. Esa es la pena. Dice, de 4 a 8. ¿Qué hace el juez? Empieza a realizar los cuartos que estamos estudiando. Hace los cuartos. Entonces, ¿qué hace? Coge o toma 8 años, que son 96 meses, y 4 años, que son 48 años. Entonces, 96 menos 48 dividido 4, y saca los cuartos, obtiene los cuartos. Dice, entonces dice el juez, este sentenciador, o sea, el juez, se moverá dentro del primer cuarto de movilidad. Es un juez como medio benévolo. Como quiera que no se imputaron ni acusaron circunstancias de mayor punibilidad e impone la pena mínima. 48 menos de prisión. Nótese que 48 meses de prisión son 4 años, entonces uno pensaría, y de hecho el Ministerio Público en este caso, como ellos no saben de derecho penal, dijo, ¿y esto tiene derecho al beneficio del artículo 63? No tiene derecho. Entonces el juez dice, si bien es cierto la pena es de 4 años de prisión o menos, aquí lo dice, ese delito está consagrado en el artículo 68A. Y los delitos que están consagrados en el artículo 68A prohíben la concesión de cualquier beneficio. Entonces aquí dice, se librará la orden de captura. Se libra orden de captura contra esta persona porque se le negó todo. Y aparte de eso, una vez salga de la cárcel, se expulsará del territorio nacional porque el artículo 43, numeral 9, indica, y eso todo lo tendrán que estudiar ustedes, les digo, esto viene mucho trabajo por su cuenta. El artículo 43 en su numeral 9 dice que cuando el delito lo cometa un extranjero, pues después de purgar la pena tendrá que ser expulsado de Colombia. Y pues básicamente esa es la pena que se le impuso ayer. Se libró orden de captura contra esa persona, va para 4 años para la cárcel y una vez pague los 4 años de cárcel, se expulsa del territorio nacional. Entonces, bueno, esto es como para que nosotros entendamos un poquito mejor con ejemplos cuáles son las operaciones que realizan los jueces al momento de imponer las penas. ¿Qué nos dice Uriel? Mirando yo esto, haciendo una reflexión con respecto a lo que usted dice. Con respecto de lo que usted habla de los venezolanos, porque escuché una noticia que
el Estado colombiano va a regularizar la estadía o el tiempo de permanencia de los venezolanos en Colombia, porque había mucho problema. Eso en relación con la parte, pues, me imagino que de tanta inseguridad que se ha levantado últimamente, ¿no? Sí, básicamente, Uriel, pues algunos venezolanos, no todos, algunos venezolanos no todos. Han tomado el camino del delito. A veces eso es otra cortina de humo. Le digo por qué, Uriel. Porque si bien es cierto, sí, claro que sí, no podemos negar que algunos venezolanos han tomado el camino del delito, sí, pero básicamente por cada, digamos, 10 capturas que realiza la policía, digamos, son 2 de venezolanos o 3 de venezolanos y las otras 7 de colombianos. Eso quiere decir que la delincuencia está disparada. No más, siempre ha estado disparada, siempre. Pero ahora, digamos, se utiliza el gancho de los venezolanos para decir, mire, los venezolanos son los causantes de que la delincuencia esté disparada. No, no son los causantes, siempre ha estado la delincuencia disparada. Eso es como la cortina de humo que utilizan algunos dirigentes para mostrar su ineptitud. Algunos alcaldes o algunos gobernadores son ineptos y no pueden controlar la delincuencia. Y pues buscan esas excusas, pero básicamente lo que me dice Uriel es sí, están tratando como de regularizar eso, pero eso no tiene nada que ver con el derecho penal, Uriel. ¿Por qué? Porque aquí, así esté en condición de refugiado, o si esté protegido por Colombia o no, si comete una infracción contra la ley penal, está en Colombia y vamos a aplicarle todo el peso de la ley. Tiene que purgar su pena aquí. Sí, claro que si asiste con estatus de refugiado, así como no nos importa. Cometió un delito, pues tiene su pena. Perfecto, doctor. Gracias. Listo, señor. ¿Qué nos dice Adán? Profe, ¿me escucha ahí? Cuéntenos. No, profe, lo que pasa es que, bueno, cordial saludo para todos. Lo que pasa es que yo conozco un caso de hurto a mano armada y efectivamente los delincuentes fueron capturados, pero al momento de la captura tenían un arma traumática, eran extranjeros. La ciudadanía se le entrega a los delincuentes a la policía, pero uno no entiende ese entonces por qué aparecieron libres como a las 5 horas. No, pues, básicamente, no, Adán, tenemos que escuchar la audiencia a ver qué delito le imputó la fiscalía. Tenemos que escuchar eso, porque no todos los casos son iguales y en este caso miraremos, ustedes analizarán después ya cuando tengan todo ese bagaje de derecho penal, qué delito imputó la fiscalía o qué delitos, y si la fiscalía solicitó, porque la fiscalía es la dueña de esa potestad, la fiscalía solicitó que las personas permanecieran privadas de la libertad o no. Entonces la fiscalía podrá decir sí o podrá decir no y pues analizaremos el comportamiento del fiscal. Y si el fiscal indicó que solicitaba que las personas permanecieran privadas de la libertad y el juez dijo que no, pues analizaremos la conducta del juez a ver si la conducta del juez fue acertada o no. Pero tenemos que analizar allá la audiencia y escuchar y tomar nota y pues cada caso es objeto de su propio análisis. Pero, profe, lo que pasa es que ellos no duraron sino 5 horas, creo, en manos de las autoridades. Claro, Adán, pero tenemos que ver cuáles fueron las razones por las cuales o la fiscalía no solicitó que permanecieran presas o el juez los dejó libres, pero eso lo dijo el juez allá en su sentencia y no sabemos qué fue lo que dijo. Tenemos que escucharlo a ver si el juez obró bien o obró mal, o la fiscalía obró bien o obró mal, pero tenemos que escucharlo, porque no podemos aquí hacer un juicio sobre un funcionario sin haber escuchado qué fue lo que dijo, cuáles fueron sus razones. ¿Sí ve? Así, porque lo que pasó fue que no nos presentaron ante. No, pues escuchemos, miremos y analicemos el caso a ver si de pronto se cometió un error o si obraron conforme a la ley, pero pues eso tenemos que analizar ese caso y escuchar sus planteamientos. ¿Qué nos dice Juan Infante? Sí, profesor, buenos días. Profesor, es que me quedó una pequeña duda. Es que en el artículo 60 llegamos hasta el numeral 4 y hay el 5. Pues dice cuando la no, pena es que el 5 yo lo expliqué muy rápido, porque es que el numeral 4 dice que cuando la pena se aumente en 2 proporciones, la menor al mínimo y la mayor al máximo. Y el 5 dice que cuando la pena se disminuya en 2 proporciones, la mayor al mínimo y la menor al máximo. Ah, sí, señor. Pues ahí lo dije rápido, pero también estaba incluido el... Ah, ya pensé que era que no... No, sí, o sea, sino que lo dije así, o sea, no dije que está en el numeral 5, pero de una vez lo dije. Ah, ok, profesor, muchas gracias.
Vale, más. perfecto. Listo, doctores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, al correo en donde me han enviado los exámenes o los parciales o como ustedes, o las evaluaciones o como ustedes quieran denominarles, necesito una opinión de ustedes, una opinión con respecto a este módulo. ¿Qué opiniones o qué expectativas tenían antes del módulo? ¿Qué expectativas? Si se cumplieron o no se cumplieron las expectativas. Y con la mayor sinceridad del mundo, esto no tiene ninguna evaluación. Si la clase fue buena, si la clase fue mala, si son críticas constructivas, si son críticas destructivas, precisamente necesito analizar esos puntos de vista. Lo envían al correo. Y si las personas que están pendientes de una nota y una calificación, pues básicamente todas las personas del grupo, absolutamente todas tienen la misma calificación y es un 4 o 5 en definitiva, todos, absolutamente todos. Entonces, espero que esto haya sido de su agrado, espero que este módulo les haya servido. Les envío ahorita mismo el libro al grupo de WhatsApp para que lo socialicen, para que las personas que, les repito, quieran profundizar estos conocimientos lo hagan, envíenme en eso hoy antes de las 10, las personas que no la envíen antes de las 10, pues ese 4.5 se convertirá o en un 2.5 o en un 2 o en un 1.5, pero simplemente necesito su opinión y es antes de las 10 de la mañana, por eso les voy a dar media hora y si quieren extenderse en una hoja, lo hacen en una hoja, si no en un renglón, no me interesa la cantidad, sino que efectivamente lo hagan con la mayor sinceridad del mundo. ¿Listo, doctores? ¿Qué me dice Efraín Díaz? Doctor, ¿por el WhatsApp o por el correo? No, al correo de que me han enviado los demás trabajos. El de Nelson 2000. Sí, señor. Muchas gracias. Igual ahorita vuelvo y se los envío al grupo. ¿Qué me dice? Hoy mismo podemos hacer la evaluación docente en el... Sí. Sí, claro, como ustedes dispongan, sí, está bien. Listo, profe. ¿Qué nos dice Uriel? Sí, doctor, no, pues con referencia a la pregunta, no, excelente, maravillosa la clase, realmente lástima que se nos haya terminado porque es mucho lo que nos ha enseñado, es mucho lo que hemos aprendido y lo que hemos abierto los ojos hacia el problema de lo penal. Uno escucha muchas cosas, pero realmente muchas cosas equivocadas y la falta de conocimiento en la que uno vive cuando no tiene ni siquiera el más mínimo concepto real que hemos aprendido aquí con usted, ya eso nos da una visión totalmente diferente de todo lo que es el entorno y los problemas, los delitos y tantas cosas, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, sí, de verdad señor. que para mí, de mi parte, muchas gracias. Doctor, mil gracias, mil bendiciones. Gracias, Bárbara. Gracias por la paciencia. Efraín. No le escuchamos, Efraín, no le escuchamos. Bueno, Efraín, mientras se me conecta, ¿qué nos dice Diego? No, profesor, lo que usted explicaba del temor que uno le tiene al derecho penal, porque todas las penas significan rejas para uno cuando es ignorante. Y también lo mismo aprender a defenderse, entonces un sincero agradecimiento por compartir sus conocimientos con nosotros y hasta pronto, que nos veamos en especializado. En especial. Especializados es que vamos a quedar. Ah, sí, señor, eso sí. ¿Qué nos dice Jairo? Buenos días, profesor. No podía faltar a terminar esta clase sin agradecerle infinitamente todos los conocimientos que nos compartió en estas pocas horas de clase. Como usted dice, falta muchísimo por aprender, pero lo poco que se alcanzó a ver, usted nos lo explicó muy bien. De verdad que la manera como usted nos hizo entender a los que nos faltaba conocimiento de muchas cosas de lo penal y de los que de pronto ya teníamos algún conocimiento sobre eso, nos sirvió muchísimo para despejar muchas dudas en qué camino queremos seguir, si es por acá o por acá el penal. Definitivamente yo desde hace mucho rato, por cuestiones de trabajo, me había incomodado mucho con este tema de penal y su explicación ha fortalecido mucho esa inclinación que tengo. Muchísimas gracias, profesor. Dios quiera que nos podamos encontrar más adelante y nos siga compartiendo todo lo que usted sabe. Ojalá, Jairo. Vale. ¿Qué nos dice Janet?
Profe, muy buenos días. Muchísimas gracias. Verdad que muy buena su clase, muy didáctica. De verdad que especialmente de parte mía, muy agradecida. Y pues, verdad que lástima que hubiera sido tan cortico, pero muchísimas gracias, verdad que sí. Le agradezco por transmitir sus conocimientos. Gracias, Janet. Nos dice Pilar. Doctor, muchísimas gracias. Quedo en pie con lo que habíamos hablado. Solo una pregunta. Las clases quedan grabadas, pero a mí me gusta escuchar sus clases una y otra vez porque es de la manera que yo repaso. Es mi forma de estudiar. Pero hay clases que las voy a buscar y no las encuentro. Entonces quisiera saber cómo puedo acceder a ellas, porque mi forma de estudiar es escucharla una y otra vez. En la Entonces, plataforma, saber, si no se están en la plataforma, ubíquelas, Pilar, en el canal de YouTube, en cualquiera de las dos, en cualquiera de las dos partes las ubica, ¿vale? Doctor, bueno, muchas gracias, doctor. De verdad que esta clase me ayudó muchísimo. Excelente profesor, de verdad que sí. Me le quito el sombrero. Gracias, doctor. No, era mejor el profesor que yo reemplacé, desafortunadamente nos abandonó. Bueno, ¿qué nos dice Windsor? Profesor, yo quiero agradecerle en esta clase porque sus conocimientos y su experiencia son muy valiosas. Me gustó mucho el artículo de su hermana sobre política criminal, corrupción y pues a muchos nos responde, digamos, las injusticias y desafortunadamente pues toca aplicar lo que diga el Código Penal. Y yo creo y veo que pues solamente en nuestras manos está cambiar esto y no seguir porque a veces nos ven como un circo que elige un payaso y es la verdad porque no tenemos quien nos represente porque nosotros mismos nos abstenemos de querer cambiar esto y no está en manos de nadie más sino de nosotros mismos. Entonces, gracias profesor por todas sus enseñanzas y le agradezco mucho. Vale, Windsor. Gracias a usted. ¿Qué nos dice Viviana? Hola doctor, buenos días. Pues primero que nada, muchísimas gracias, muchas gracias por sus enseñanzas. Para mí a nivel personal ha sido genial, he podido interactuar en el tema penal. De verdad, desde un inicio de la carrera nunca me imaginé que me fuera a gustar tanto el tema penal, pero bueno, y por sus conocimientos. Y como decía mi compañera, me gustaría ver de pronto los videos, no solamente de estas clases, sino de clases que de pronto usted ha dictado con otros cursos más avanzados, pues como para nosotros ir reforzando más nuestros conocimientos. Cuando lleguemos nuevamente con nuestra procesal o especial, y podamos tener más conocimientos ampliados en el tema. ¿Sí? Y nuevamente muchas gracias doctor, por todas las enseñanzas que nos ha dado. Les voy a enviar los enlaces de las demás materias por si de pronto desean en su momento libre mirar las otras materias, tanto en procesal, en consultorio, en especial, en probatorio, ¿vale? Gracias, doctor, muy amable. Excelente, gracias. Listo. Eduardo Bermeo. No, profesor, que muchas gracias por las clases, por habernos quitado como esa idea popular del derecho, ¿no? O sea, que todo lo que dicen los medios es totalmente diferente a lo que es realmente. Por ejemplo, pues que uno piensa que todo es feminicidio y cosas así. Ah, sí, eso. Y después van a darse aún más cuenta. Pilar. Adriana Hurtado. Se me olvidó bajar la mano, doctor, qué pena. Ah, bueno. Entonces, doctores, mándenme en eso, por favor. Richard. Gracias, profe. Me gustó mucho su forma didáctica de enseñar paso a paso. El tema penal, pues sí presenta resistencia, pues es la forma como el Estado tiene su forma de perseguir al criminal. Sin embargo, digamos, me gustaría que para unas próximas oportunidades se mirara, por ejemplo, lo penal, pero para los grandes delitos. Es decir, uno mira que el policía se concentra de pronto en el vendedor ambulante, que es la forma más fácil de llenar su cuota de presos.
pero si se dedicaran a los grandes, por ejemplo, el tema de la corrupción, sí me pareció interesante, incluso para un tema de tesis, mirar a ver qué tema uno puede coger por ahí por las grandes cabezas del crimen. Claro que sí, Richard, bien. Judith. Ay, qué pena, profesor. Profe, Yo- pues lo- quería decirte que estoy muy agradecida por la clase que nos has dado, por la paciencia que nos has brindado y pues por la forma en dictar la clase, ya que pues yo también entiendo es, por ejemplo, con ejemplos, porque pues así me gustó mucho y pues muy agradecida por su clase, profe. Listo, perfecto, gracias. Mi profe, yo le puedo escribir la notica y le tomo una foto y se la mando por el Vale, no WhatsApp. hay problema, claro que Ay, sí. no sé, ¿Qué nos gracias. dice Viviana Jiménez? Profe, ¿cómo están? No, yo pues al igual que mis compañeros también quiero agradecer la clase. Los temas vistos para mí, a mí me quedaron súper bien claros. Cambió mi visión sobre el derecho penal porque pues obviamente hablan del derecho penal y a mí me aterraba. En este momento me parece que es otro mundo. Me encantó la clase, me gusta la manera en que transmitió el conocimiento porque aparte de tenerlo, no solamente se necesita tenerlo, sino también saberlo transmitir. Se transmitió muy bien el conocimiento y puedo decir que los temas me quedaron muy, muy claros. De tal manera que no es de lo que uno ve y después se le olvida, no, quedan tan claros que ahí quedaron. O sea, Sí, al volver repásenlo. a hablar, al volver a leer, ya uno se acuerda de todo lo visto. Muchas Sí, gracias, vale. profesor. De nada, repásenlos y para eso ahorita les voy a enviar harto material para que empiecen a armar su biblioteca. Ustedes que en la mayoría van a ser grandes penalistas. Dejemos ahí, doctores, les agradezco mucho y espero a las 10 empiezo a leer esos comentarios, ¿vale? Bueno, profesor, muchas gracias. Profe, muchas gracias. No se olvide de nosotros. Gracias, profe, muy amable. Sí, profe, muchísimas gracias. Gracias, profe. Entonces nos vemos en el siguiente módulo. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, eso es muy amable.
Gracias, profesor. Jean Vilco, muchas gracias por todo, por sus aportes. Vale, ya los estoy leyendo. Mil gracias, profesor.